Hola amigos. Bienvenido a mi canal. Podemos apoyar suscribiéndonos y compartiendo mientras comenzamos. Varán dice que alguien se irá de esta casa, pero no eres tú. Mientras tanto, Dirya, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice que mi maleta está aquí? Azade quiere intervenir. Sin embargo, Varán silencia a Azade. Dirya pregunta qué pasó. Varán, por otro lado, vacía cada bolsa negra. Lo sé todo. Él dice que lo hiciste. Dice, ¿te acuerdas? Que a los que se despiden de Dirya les guste el vídeo, veamos nuestro número. Dirya dice que estos no son míos. La madre libre ya ha confesado, dice, no entiendo por qué me echas la culpa. Dice que te convenció de sus tonterías. No necesitas decir nada más que Varán dice. Se vuelve hacia Dirya Dylan y le felicita, has ganado. Dylan dice que no hay nada que ganar. Dice porque no fui a la guerra con nadie. Dice que estás pagando por lo que hiciste. Luego vienen los forasteros. Cuando Dirya pregunta qué pasó, Varán dice el formulario de registro del auto que alquiló. Dice que confieses todo. Dice que resultó que estabas en esa zona el día del incendio. Luego dice que también habló con el maestro Metin. Cuando Dirya le dice palabras feas a Dylan, interviene Varán. Dice que ni siquiera mencionará su nombre. Le dice a Dirya con una expresión despectiva que él no es alguien como tú. Ven a Varán, Dirya. Dice que trataste de matar a una persona. Cuando Dirya no puede encontrar una forma de escapar, se ve obligada a confesar. Dice que hice esto solo por ti y tu familia. Por favor, perdona. El nombre de la empresa también está manchado en mi familia. Dice que no puedo ir a la cárcel. Luego se disculpa con Varán. Pero Varán dice que se disculpe con quien haya tratado de matar. Dice que decidirá el veredicto. Si Dirya lo dice. Se vuelve hacia Dylan y te pide perdón a ti también. Varán dice que vas a disculparte con alguien a quien lastimaste, discúlpate apropiadamente. Dirya Dylan pide perdón por lo que hice. Dylan se vuelve hacia Varán y le dice que no se lo entregue a la policía. Dice que si hay un poco de humanidad en él, esta carga es el mayor castigo para él. Varán no espera tal castigo. Dice, ¿estás seguro? Varán dice que lo tire. Cuando Gul echa a Dirya, Gul no tiene nada que decir para su placer. Dirya dice que estás mirando, está actuando en un teatro. Rose responde, sí, y es muy apasionante. Mientras Frat observaba lo que sucedió, también disfrutó de las palabras que Gul le dijo a Dirya. En el interior, mientras Azade está a punto de salir del salón, Varán le dice que espere. Dice que hablaremos. Varán dice cómo puedes hacerlo. Dice cómo se metió en eso. Azade dice que hay cosas que no me gustan. No calculó que ibas a la cabaña. Varán dice cómo puedes esconder lo que estoy buscando en todas partes. Dice cómo puedes estar del mismo lado que un asesino. Varán Azade, no puedo castigarte. Tú conoces las costumbres de la libertad, dice, corta el castigo. Varán dice que si conoces la costumbre, castígate. Sale de la habitación. Por otro lado, Gul y Dylan hablan de Dirya en la cocina. Él dice ¿por qué no lo castigaste? Espero que tu misericordia no te haga daño. Mientras Varán está en el jardín, Dylan va hacia él. Él dice gracias. Varán dice que no es necesario que le des las gracias. Eso es lo que debería haber sido. Varán le pregunta a Dylan por qué perdonaste a Dirya. Dylan dice que Dirya está haciendo planes para el futuro contigo. Demasiado poseído. Por eso se sentía bien. Varán dice que no puede aceptar esto. La posesión no es así. Estaban destinados a ser como mamá y papá. Dice que cuando algo le pasa a uno, el otro sufre también. Suena el teléfono de Varán. La persona que llama es Okan. Ella dice gracias por todo. Todo este tiempo pensé que no me creías. Viví con esta tristeza durante días. Tal vez todo lo que hiciste fue para protegerme. Pero no viste la herida en mi alma.
Varán dice que hice todo lo posible para protegerte. Estas palabras entristecieron mucho a Varán. Dylan dice que sería mejor si compartes un poco en lugar de guardarte todo para ti. Aún así, gracias por todo. Azadeh va a su habitación y busca su ciudad natal. Diles que preparen la habitación. Dice que va a volver a su ciudad natal. Azadeh comienza a recoger sus pertenencias. Piensa para sí mismo que también hay desplazamiento a esta edad. Dirya llega a la mansión. Destiny no quiere dejar entrar a Dirya. Varán dice que tiene instrucciones definidas. Azadeh dice que tiene noticias. La dama Azadeh silencia a Kader. Obtenga Dirya lo que necesita de su habitación. Entonces me dice ven conmigo. Dirya entra en la habitación de Varán y Dylan. Kader y Gul hablan sobre la llegada de Dirya a la mansión. Mientras tanto, Varán regresa a la mansión. Kader le pide a la señora un café turco. Azadeh y Dirya hablan. Dice que tu comportamiento desinteresado con Dirya nos ha lastimado a ti y a mí. Dylan lleva a Guyak a Varán. Dice que el té estará listo pronto. Varán dice que comiste. Cuando dice que no, le pide a Gul un segundo tenedor. Dice que comeremos juntos. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.